Muy buenos días a toda nuestra audiencia de Haciendo Negocios hoy viernes. Y me engalana como siempre el programa con el profesor Brian Rivera desde Naranjito, Puerto Rico. Así que bienvenido Brian aquí a Haciendo Negocios. Hola, saludos. Y bueno, pues hoy en interpretación de lenguaje de señas tenemos a la doctora Mirelis Aponte desde Miami, Florida. Así que bienvenida aquí, doctora Aponte. Saludos a todos. Bueno, y hoy tenemos como siempre un tema muy interesante, de esos temas, como yo digo, que a veces no se habla mucho, pero se tienen que hablar. Y vamos a estar hablando sobre el autismo transicionando a la vida adulta con el profesor Brian Rivera, porque mi gente, o sea, tengamos niños especiales, pero cada niño es especial y cada niño tiene sus capacidades de hacer se puedan desarrollar dentro de sus condiciones o de su especialidad que pueda tener dentro de su diversidad funcional. Así que antes que nada quiero que el profesor Brian nos hable un poquito. Bueno, Brian, cuéntame, hay veces que la gente dice, esta persona es autista. Hay otras personas que dicen, esta persona tiene autismo. ¿Cuál es la manera correcta? Vamos a empezar por ahí. Así es, hay, ¿verdad? Una alta confusión en cómo nosotros nos dirigimos a quizás hablar de una persona con autismo. Y comúnmente escuchamos personas, incluso especialistas, que cuando van a presentar quizás a una persona con autismo, dicen Juan, el autista o el autista Juan. Y la realidad es que lo correcto es hablar de la persona con autismo, precisamente porque el tener autismo o ser parte de este espectro no define quién es Juan, no define quién es la persona, sino quizás como ejemplo nosotros nos dirigimos a una persona con diabetes, no le llamamos el diabético, sino la persona que tiene diabetes o Juan posiblemente tiene diabetes, pero no lo llamamos como diabético, porque precisamente eso no define quién es él o ella. Y claro, para nuestra audiencia de profesionales y dueños del negocio, me encantaría que escucharan bien este programa porque usted puede tener personas con autismo aquí en sus oficinas trabajando, claro está dependiendo del nivel. También puede usted acoger, apadrinar a un proyecto o a una empresa que trabaje con esta población porque miren, hay mucha necesidad en todas partes del mundo. Así que sería un proyecto muy bonito que si usted no lo tiene en la agenda, preste atención para que a lo mejor lo incluya en la agenda del 2021. Y de igual manera, siempre que traemos profesionales a nuestro programa, usted sabe que puede confiar, que se puede conectar. En este caso, Brian, su especialidad es el autismo. Así que por eso lo tenemos aquí con nosotros en el día de hoy. Oye, Brian, yo sé que a veces uno como padre, ¿verdad? Tiene a sus pollitos ahí y no los quiere dejar salir, pero dependiendo de nosotros, cómo sea esa crianza y demás, los hijos pueden ir escalando peldaño a peldaño. ¿Qué tú le recomiendas o qué le puedes comentar a una persona que de momento le dicen, pues mire, usted tiene un hijo con autismo? Así es. Pues mira, eh, como familia, como padres, nosotros como maestros, y en este caso, ¿verdad? Siendo puntual en la familia, siempre tenemos que velar por añadir y aportar al proyecto de vida independiente de nuestros chicos y chicas con autismo o con cualquier tipo de discapacidad o diversidad funcional más bien. Entonces, en ese sentido, los padres tienen que apoderarse del proceso y ser protagonistas dentro de ese acompañamiento para que
se alcance ese nivel de independencia, de autodeterminación y autonomía que realmente velamos todos. Sí, siempre va a haber ese factor de protección, pero no podemos ir al exceso, a sobreproteger a nuestros niños y niñas, no importando, ¿verdad?, el nivel de funcionamiento. Y siempre basarnos en esos intereses y en ese proyecto de vida, en esas fortalezas para diseñar junto a los educadores y todo ese equipo multidisciplinario, ese diseño y ese camino hacia la independencia. Ujú. Y claro está, hemos visto que a veces los niños nacen, no es como a lo mejor otros niños que al nacer por ciertos exámenes o ciertos rasgos, sabemos que poseen una diversidad funcional. Bueno, no voy a decir niños especiales porque todos nuestros hijos son hijos especiales, todos son especiales. Pero a veces es algo que se conoce con el pasar de los años. ¿Verdad? Uno los ve que siguen creciendo y demás, pero en algún momento sucede pues que te dan un diagnóstico, te dicen, bueno, yo veo algo especial en mi hijo. Y claro está, es muy importante que cada padre o cada tutor o cada encargado de ese niño que va naciendo y creciendo esté bien a la par según los cambios que van viendo. Que tú me puedes comentar eso cuando a lo mejor no sé, a los 10 años, pues le dicen a una persona, este niño, esta niña tiene autismo. Ok, en el caso de autismo, vamos a ver que ese diagnóstico parte de unas observaciones que no van a la par con lo que nosotros conocemos como los hitos, que es el comportamiento quizás típico de un niño. Y siendo verdad, dando un dato bien puntual, usualmente estamos viendo que el diagnóstico de un niño con autismo se da hasta los 3 años aproximadamente. Ya en ese mismo periodo es que vamos a ver que se levantan algunas banderas en términos de socialización, en términos de comunicación, en términos de conducta, que nos dice o que le dice al padre y a la madre, hay algo diferente, hay algo que está pasando y necesitamos, ¿verdad?, velar por eso, porque es muy posible que el niño o niña necesite ciertos apoyos para que se normalice y se dé acceso, ¿no?, a todos los servicios y a ese progreso que queremos ver y mientras más pronto velemos y anticipemos lo que tiene el niño o niña, mejor va a ser su vida. Y en cada etapa vamos a ver que estos indicadores van evolucionando conforme, ¿verdad?, pasa ese tiempo, precisamente por el componente hormonal. Esa transición hormonal que se hace de transición a la vida adulta, en muchas ocasiones viene a beneficiar al organismo, se expresa una conducta totalmente nueva, una comunicación nueva, una socialización nueva, pero también podemos ver que se puede dificultar, ¿no? Y se puede agravar de cierta manera y se expresan regresiones que tenemos que responder nosotros como especialistas de una manera totalmente diferente a lo que posiblemente habíamos trabajado en otras etapas iniciales en la vida de una persona con autismo. Como padres siempre queremos que nuestros hijos sean independientes porque, bueno, no sabemos cuándo nosotros vamos a faltar o algo. ¿Qué tú le indicas a los padres en este sentido cuando tienen un niño o una niña con autismo? ¿Cómo ellos pueden lograr? Porque, bueno, antes de contestar esa palabra, me gustaría que hablaras de los niveles de autismo que hay, porque no todos la persona que tenga autismo es en el mismo nivel. Sí, así es. Tenemos anteriormente el DSM-5, que es el manual que un poco nos da el detalle. Nos decía que habían diferentes categorías o nombres. En este momento, en el DSM-5 tenemos 3 niveles en términos de autismo, 1, 2 y 3.
el número 3 requiriendo, ¿verdad?, el mayor apoyo posible, y el nivel número 1, que es lo que nosotros anteriormente conocíamos como Asperger's, que es el nivel más funcional de autismo, y tienen unas características bien particulares que les representan reto y hay que ir, ¿verdad?, sobre ello. En el caso del nivel 2, requieren ayuda, pero quizás no es tanta como un estudiante con nivel 3, donde vemos que este nivel 3 usualmente tiene autismo y comórbido, tiene algún tipo de reto adicional como lo es la discapacidad intelectual. O sea que cuando ya vemos un niño o una niña en el nivel 1, entendemos que ya puede ir, o sea, que puede transicionar a la vida adulta. En el caso del nivel 2 y el nivel 3, ¿qué nos puedes comentar? ¿Es algo que obtener, llegar al nivel 1 o con unas terapias, unos procesos, puede sí, ¿cómo es? De un nivel llegar a otro. Sí, claro que sí. Nosotros, como especialistas, nuestra meta y nuestra misión es ir escalando esos niveles y que el organismo, que el estudiante adquiera conocimiento y habilidades para progresar, ¿no? Y sí, por eso constantemente se evalúa cada 3 años aproximadamente a las personas con autismo, precisamente por eso, porque de un nivel 2 podemos entonces ubicar a un estudiante en nivel 1 si se hacen, por ejemplo, ajustes conductuales, si se hacen ajustes en la dieta, que hay muchos niños que responden a un cambio en la alimentación y constantemente, ¿verdad? Estamos creando todo un sistema de avalúo para ir ubicando a este estudiante y escalar y que adquiera mayor independencia, que eso es lo que nosotros queremos como especialistas, evidentemente lo que queremos, lo que quieren los padres para el futuro de sus hijos, porque sabemos que los padres no son eternos. Y precisamente ese argumento llega a su cabeza cuando van adquiriendo edad y acercándose a esta vida adulta. Los padres envejecen, los estudiantes, los chicos y las personas, los chicos y chicas con autismo también evidentemente van creciendo. Así que es una preocupación latente y por eso es que nosotros como especialistas queremos diseñar todas estas rutas, todo este proyecto de vida independiente, precisamente para velar por esta persona con autismo y darles ese apoyo a los familiares. Oye, Brian, ¿y se podría saber a consecuencia de que un niño o una niña nace con autismo? Es bien complejo saber, ¿verdad?, qué provoca el insulto, ¿no? Que propicia el hecho de que se exprese el autismo en una persona. Lo conocemos evidentemente como factores múltiples. Puede ser a nivel genético, una predisposición genética, puede ser ambiental, puede, por ejemplo, o, muchos de nuestros estudiantes tenemos el comentario de los padres de que en un momento hablaba, socializaba, tenía atención conjunta y entonces pasaron por un proceso de vacunación y al otro día pues ya era una persona totalmente diferente, sin atención, sin responder a su nombre, dejan de hablar. Así que no vamos a quizás señalar un factor específico, porque es múltiple, ¿no? Y viene de diferentes maneras y se expresa de diferentes maneras. De hecho, también te hice la pregunta porque comentaste cuando estábamos hablando ahorita sobre la alimentación y la Así alimentación es. en cualquier ser humano también es bien importante porque dependiendo de nuestras alimentaciones vienen enfermedades del corazón, vienen enfermedades de diabetes, entre otras cosas. Así que el autismo tampoco se queda atrás porque comentaste sobre la alimentación. Sí, así es. O sea que... Ujú. En muchos casos es bien interesante porque la alimentación
por ejemplo, las dietas de gluten, y en ese sentido, en términos del gluten, el gluten al ser ingerido por muchos de nuestros chicos con autismo, el estómago no tiene quizás las vellosidades que pueden proteger el estómago o el resto del organismo. Y el gluten se puede entonces transformar en lo que conocemos como gluteinomorfina. Y entonces eso pasa o cruza esa pared y llega entonces al sistema nervioso. Y un poco lo que hace es que ceda a la persona y por eso en ocasiones vemos que se puntualiza, ay, Juan o María está en otro planeta, está perdido en este mundo. Y la realidad es que no, o sea, está en este mundo, pero la dieta no propicia el hecho de que tenga atención, de que esté autorregulado, so que en ese sentido la alimentación en ocasiones, no en todos los casos, es muy, muy importante y puede incidir en esa expresión de funcionalidad visible. O sea que un niño o una niña con autismo debe de tener una dieta a lo mejor libre de gluten free y sabrá Dios entonces de qué otros alimentos que a lo mejor o no le aceleren o no provoquen algo diferente dentro de su sistema. Así es. También observamos los colorantes. El colorante rojo se asocia a disrupciones en conducta. El gluten, evidentemente, y por eso es que se hace un ajuste en la dieta. En muchos lácteos también que provocan muchos o mucha expresión, ¿no? En esta conducta visible, porque sabemos que a pesar de que es una condición del neurodesarrollo, se expresa y se define el autismo en términos conductuales. No es quizás como una persona con Down syndrome, que el fenotipo nos está diciendo qué condición tiene esta persona. En el caso de las personas con autismo, no hay un fenotipo específico en términos de cómo luce esa persona que nos dé dirección en qué condición posiblemente tenga. Y eso es algo que también quiero diferenciar. El autismo es una condición del neurodesarrollo, no es una enfermedad. La enfermedad se puede curar, el autismo no. En el autismo hay muchos tratamientos, se puede mejorar, pero es algo que te sigue toda tu vida, todo ese proyecto de vida, como yo le digo. Estabas hablando ahorita sobre las vacunas. ¿Tienes alguna prueba científica sobre las vacunas y el autismo? Pues no hay una vinculación, la investigación, se ha hecho mucha investigación y mucho TED Talks respecto al tema. Y hay todo un debate en términos de vacunación, porque por un lado la investigación nos dice que no hay una vinculación en términos de que sea lo que esté provocando el autismo, pero entonces tenemos testimonios de los padres y familiares, como te mencionaba anteriormente, que tenían un niño o una niña un día, pasaron por el proceso de vacunación y luego de ese proceso de vacunación tenían literalmente a otro niño o niña que no respondía a su voz, que no tenía una mirada o ese contacto con la madre, ya no había una sonrisa recíproca, la comunicación quizás de ser verbal pasó a ser preverbal o no verbal. Y en ese sentido, la investigación va quizás por un camino y los padres nos dicen o nos dan otro testimonio. Y hay mucha información respecto a esto y posiblemente haya un punto medio donde todo este cóctel de vacunación que se da posiblemente en un mismo día sea lo que provoca o lo que detone una predisposición existente, ¿no? Y en ese sentido hay mucha investigación, hay mucho testimonio en términos de padres que están en contra de esta investigación. ¿Por qué? Porque posiblemente la investigación esté bien, pero los padres dicen, no, esto es todo un mercado, esto es todo un negocio. Evidentemente, la investigación tiene que sustentar ese negocio para la continuación del mismo. Así que los profesionales no sabemos, o sea, el autismo se va aprendiendo año con año, día con día, y se van adaptando soluciones al respecto, pero no hay nada concreto.
O sea que eso es básicamente algo que tanto el paciente, los padres tienen que ir de la mano con el médico, porque a lo mejor no es de que a raíz de esto pueden haber personas que se posicionan y dicen no vuelvo a vacunar, y claro está, tiene que haber todo el aval de las consecuencias que eso trae. Um, pero eso es algo que queda a discreción, claro está, de los padres. Yo de no los voy a padres. decir una cosa o haga otra porque fuera de cámara estábamos también comentando que a lo mejor ya tenía algo en el sistema y al surgir a lo mejor una vacuna activó en ese momento algo que ya existía. Así es. La ciencia es algo que todavía se sigue estudiando. Ahora mismo tenemos el COVID, y que si la vacuna, que si la gente se la quiere poner, que si no se la quiere poner. O sea, esto no es solamente con autismo, esto es con todo lo que vaya a surgir, que a lo mejor nosotros como seres humanos, cuando hay cambios o cuando hay cosas nuevas, como que hacemos un red flag, Sí. entonces somos reacios. Así que eso es algo que cada familia, cada padre tiene que entablar una conversación, claro está, con sus médicos. De Así es. Es bien importante hacer un equipo. Cada persona con autismo los rodea o lo debe rodear un equipo multidisciplinario en favor de ese niño o niña. Entiéndase, maestros de educación especial, especialistas en conducta, psicólogos, terapistas del habla, terapistas ocupacionales, el médico, la presencia y el protagonismo de los padres. Es sumamente importante para ir encaminando a este niño o niña a tener una vida adulta totalmente plena y totalmente funcional. Y claro está, cuando poseemos un niño o una niña con autismo, tiene que tener una educación como cualquier niño que nace, para que así podamos ir transicionando a esa vida adulta. No Así es es. mejor a los 12 años, a los 15 o a los 18 ya eres adulto, tengo que lanzarte a trabajar. No, es que lleva un proceso como tú y como yo, punto, que empezamos leyendo, hablando, o sea, caminando de todo, hasta que logramos obtener y poder independizarnos. Así es. Por eso es bien importante que esa alternativa de ubicación del estudiante, y me refiero a estudiante porque evidentemente se expresa en la niñez, la condición, y esta alternativa de ubicación tiene que responder a las capacidades que tiene y a las necesidades que tiene este niño o niña, precisamente para definir y delinear este camino. No por tener autismo inmediatamente va a estar en un salón a tiempo completo con un grupo reducido de 10 estudiantes y su asistente. No por tener autismo va a estar inmerso dentro de un salón regular tampoco, pero toda esa alternativa de ubicación y ese análisis que hace ese comité de programación y ubicación tiene que validar evidentemente las capacidades, los intereses, las fortalezas del estudiante. Precisamente para eso estamos como parte del comité y creando un plan educativo que responda a este estudiante. Por eso en autismo hablamos de un espectro. Vemos muchos niveles. Yo puedo quizás hablar de una persona con diabetes, trayendo el ejemplo inicial, y puedo definir o quizás hablar de esta persona y yo puedo hablar de una persona en Tokio y estoy hablando básicamente del mismo perfil, pero yo puedo hablar de una persona en Puerto Rico con autismo y una persona en Tailandia, no voy a hablar de lo mismo, y una persona en Naranjito, Puerto Rico, y una persona con autismo en Bayamón, Puerto Rico, no van a ser igual, no van a tener el mismo perfil, son muy, muy diferentes. Cada uno no es un mundo, es un universo totalmente diverso, y tenemos que como comité de programación y ubicación velar porque esa ubicación y esa alternativa de educación responda realmente a sus necesidades, a sus intereses y a sus fortalezas. Yo entiendo que siempre que salen condiciones o algo a nivel mundial, todos, como yo digo, se reúnen, se congregan, hablan, porque lo que pasa en un país no es lo mismo que pasa en otro, pero a lo mejor hay similitudes y demás. Y a raíz de eso, entonces,
se preparan programas educativos, Así es. programas de trabajo y demás. ¿Qué ahora mismo, si conoces, a nivel mundial se está trabajando con el autismo? Que tú entiendas, un ejemplo, a lo mejor en Europa o en Asia se hace de esta manera o están más desarrollados comparados a lo mejor con esta otra parte del mundo. Sí, en el caso de España, por ejemplo, ellos están muy avanzados en lo que es este cambio de discurso en términos de discapacidad. Y es bien lindo, bien bonito ver cómo ellos tienen diversos programas específicamente para diferentes discapacidades y es sumamente ejemplar cómo ellos desarrollan documentación, programas de accesibilidad, por ejemplo, educación vial para este tipo de personas, acceso al empleo, ese acompañamiento. Aquí en Puerto Rico tenemos un proyecto que se llama Meta, que un poco explora carreras y desarrolla destrezas para el empleo, que se llama Meta, ¿verdad? Vuelvo y repito, de la Alianza de Autismo. Desafortunadamente, ¿verdad? Por el COVID, pues no hemos podido continuar una vez se hizo el lockdown. Pero hay muchos lugares a nivel internacional que velan por esta reducción de desigualdades y debemos quizás crear una red mundial que vaya a implantar o a adoptar más bien las mejores prácticas de cada localidad. Evidentemente, hay particularidades de cada país, pero si copiamos las mejores prácticas de España, de lugares quizás en Latinoamérica, podemos hacer más y mejores proyectos destinados a esta población. Aquí en Puerto Rico, el único proyecto que veo destinado a esta población para adultos y adolescentes es Meta. Es el único que conozco y reconozco. Y me encantaría ver que se multiplique este tipo de proyectos, precisamente porque Puerto Rico específicamente es uno de los lugares en el mundo con mayor incidencia de personas con autismo. No se ha hecho investigación respecto a esto. ¿Qué está provocando en Puerto Rico? Que sea bien puntual para que esta condición, ¿no? Tenga una de las mayores incidencias en comparación incluso con todo Estados Unidos. Y te hago la pregunta, esas comparaciones, porque a veces como seres humanos no nos indagamos a buscar qué está ocurriendo en otros lugares. Así es. Entonces nos encerramos de que, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué yo hice? Pero no buscamos a veces soluciones más allá de nuestras cuatro paredes. Y literalmente esto del COVID ha trascendido a que la gente se mueva mucho más a la tecnología, a buscar, a indagar. Y quiero que la gente entienda que, óigame, lo que le pasa a usted le puede estar pasando a otro en Asia o en Europa. Y es cuestión de, como tú dices, cuando todos se unen, pueden lograr solucionar muchos problemas en conjunto. También me gustaría, como ibas hablando así de esta transición, sí hablamos de que el nivel 1 es el nivel básicamente cuando logran esos niños o esas niñas llegar a ese nivel 1, pueden transicionar a la vida adulta, pueden trabajar, inclusive pueden hasta ser sus propios dueños de negocios, ser empresarios, que eso lo vamos a hablar más ahorita. Pero, ¿qué fortalezas tiene una persona con autismo para que cualquier persona diga, yo lo quiero emplear, para que abra las puertas de su oficina, ya que estamos hablando de diversidad funcional, para que todos puedan accesar a esa empresa, no importando la condición de que te puedan tener? Sí, mira, vemos, yo trabajo para un programa de vida independiente, específicamente para la condición de autismo. Todos mis estudiantes están transicionando a la vida adulta. Y es evidente cómo se inclinan estos estudiantes al uso de la tecnología, precisamente porque una de las particularidades que tienen las personas con autismo es que son, yo diría, fanáticos
del orden, de la predictibilidad y de la estructura. Y precisamente la tecnología es así. Yo voy a encontrar la letra R en el mismo lugar. Yo voy a encontrar la X para cerrar una pestaña o una página en el mismo lugar, en un mismo dispositivo. Y eso le crea orden y predictibilidad y baja sus niveles de ansiedad y manejan la tecnología de una manera increíble, gran parte de ellos. Y esta estructura y esta predictibilidad y este orden que todos o la mayoría de ellos tienen es una fortaleza. Quizás para organizar un almacén o para tener todo lo más limpio e impecable posible, porque ellos van del detalle al detalle y el detalle del detalle. O sea, estamos hablando de personas que muchos podrían ver su realidad como un reto, pero yo lo veo como, y debemos verlo como una fortaleza. Si yo necesito organizar unos expedientes, por ejemplo, pues una persona con autismo me puede velar porque esos expedientes estén en orden alfabético, estén por tamaño, estén por color, precisamente porque su sistema opera así. O sea, es una manera diferente de proyectarse, es una manera diferente de entender el mundo en que ellos viven y, ¿por qué no? Tomar eso como una ventaja y que sea parte de mi compañía. Y es algo bien, bien importante y bien interesante. Posiblemente tienes un candidato que sea no verbal, pero a ese nivel, en esa tarea, es el mejor dentro de tu compañía. Y ¿por qué no? ¿Por qué no adoptarlo? ¿Por qué no hacerlo parte de tu empresa, de tu negocio? Claro está, sabemos que una persona está en ese nivel uno que puede transicionar a la vida adulta, pero también tenemos que reconocer que los que están a su alrededor en el área de trabajo también tienen que conocer Sí, que es una persona con autismo. sí, bien importante. Cuestión de la ley, las personas que a veces quieren, no, si yo hablo y digo que tiene, me van a cerrar las puertas, va a haber entonces un discrimen. ¿En qué momento o qué tú les recomiendas? Porque casi siempre estas personas asisten a entrevistas, a lo mejor con un tutor, con un coach, con los padres. ¿Qué tú recomiendas? Porque en la misma también, en la misma solicitud también te dice finalmente que si la información que das ahí no es la correcta, te pueden Sí. también, ¿cómo es descontinuar de un empleo? O sea, ¿qué tú le recomiendas? Porque hay una disyuntiva ahí. Sí, a los empleadores, por ejemplo, yo les recomiendo, si van a hacer un proceso de entrevista, que ahora está muy de moda hacer los procesos de entrevistas en panel, y la persona con autismo no va a identificar ciertas reglas sociales, cierta comunicación que no va a poder procesar en quizás 5 personas que tenga frente a él o ella. Si todas esas personas son importantes precisamente para este proceso de emplear, pues que se asegure una entrevista individual, pero con todos esos componentes, no un panel, porque entonces va a estar teniendo presente o ante sí demasiados estímulos y puede abrumarse y no va a ser un proceso justo y no va a ser un proceso efectivo. En términos de las preguntas que hagan en una entrevista, que sean preguntas puntuales y dirigidas al trabajo o la tarea que va a ejecutar esta persona. Si, por ejemplo, le preguntas a una persona en el proceso de entrevista qué animal eres ¿verdad? Y que te dé detalles respecto a eso y que se proyecta quizás en el empleo, pues lo vas a confundir o la vas a confundir y el proceso de entrevistas también no vas a responder a lo que el empleador quiere y a lo que la persona con autismo desea proyectar y dejar saber. Los estímulos dentro del ambiente, tratar de que las paredes donde se dé el proceso de entrevista sean paredes blancas, sin ningún cuadro, sin ningún tipo de decoración y sin muchos estímulos, quizás sin un sonido, porque en muchas ocasiones, muchas oficinas tienen música, aunque es una música bastante calmada, pues también responde quizás
a una variación en términos de la respuesta que va a dar esta persona. También me gustaría puntualizar el hecho de que se haga una prueba dentro de ese proceso en términos de las capacidades y exponer la capacidad que tiene la persona al ejecutar la tarea que va a posiblemente tener dentro de la compañía, que se le den hands-on activities donde pueda demostrar de otra manera verbal sus habilidades, sus fortalezas. Eso es bien, bien importante. O sea, que el Departamento de Recursos Humanos de cada empresa tiene que también tener conocimiento de cuando va a entrevistar, qué es lo más conveniente. Oye, porque puede ser un excelente candidato, pero a lo mejor, como bien dijera, se enfrenta con una batalla de personas en un mismo Así salón. es. ¿Cómo eso? Mira, es como uno de por sí ya va nervioso para una entrevista, uno está claro del profesional que uno es, pero siempre le entran como que esas cosquillitas, ¿verdad? Sí. Así que cuanto más una persona debe de evaluar cómo va a dar a esa entrevista, claro está teniendo todo el cuidado de que la persona o el coach no se sienta intimidado o se sienta, vamos a ponerlo así, rechazado por las preguntas que le puedan hacer. Así que de ambos lados, ambos tienen que ser cautelosos, tanto el departamento de recursos humanos como la persona que va a ser entrevistada o como el coach que va a asistir a esta persona. Y tener toda la información disponible, porque en muchas ocasiones vamos a ver que adultos con autismo tienen un coach o un shadow que es la persona que le va acompañando en todo este proceso de quizás tener acceso a un empleo. Y no podemos perder de perspectiva eso. Y en ocasiones muchos coach están dentro del proceso de entrevista, otros se mantienen fuera. Muchos deciden decirle al empleador, mira, él tiene o ella autismo, tiene estas particularidades, el ambiente lo tienes que preparar de esta manera para que puedas ver quién realmente es él o ella y qué habilidades tiene y qué tiene que aportar a tu compañía. Y en ese sentido, no siempre vamos a tener el dato como empleadores de qué condición tiene, precisamente por lo que mencionaba, porque su fenotipo es totalmente atípico. Pero tenemos que informarles, informarnos como empleadores que es muy posiblemente que tengamos frente a nosotros una persona que tenga autismo y todo el proceso evidentemente se debe correr de otra manera para captar esa esencia y esa capacidad que tiene esa persona nuevamente para aportar a la compañía. Oye, y las personas con autismo tienen destrezas como la tienes tú, como la tengo yo, Así y es. una persona que tú tengas en la oficina, que sus fortalezas sean estructurados, que son ordenados, que van bien Puntuales. tecnología, mira para allá puntuales. Sí. ¿Cuánta Muchos gente? de ellos, la gran parte de ellos todo es bien sharp, todo es, o sea, si es a las 9, es a las 9, y si llegas a las 9:01, es muy posiblemente que tengas o la persona con autismo te diga, mira, la reunión era a las 9, no era a las Oye, 9:01. no hay que tener autismo para decir, oye, llegaste tarde. Así es. So que en ese sentido, muchos de ellos es bien interesante cómo sus fortalezas, sus capacidades y sus intereses se acomodan a un empleado ideal. Evidentemente, hay unas particularidades que tenemos que atender, pero es bien bueno tener a una persona con autismo en nuestras empresas precisamente por eso, porque necesitamos muchas personas puntuales, necesitamos muchas personas responsables, que todo sea por el libro, como nosotros decimos acá en Puerto Rico, y es bien interesante cómo podemos integrar como un recurso, como un activo ideal a una persona con autismo. Oye, y que le gusta también repetir lo mismo, le gusta el detalle. Yo, me perdonan, pero yo no puedo trabajar haciendo lo mismo, mi amor.
Sí, es que eso le Pero, crea mucha organización, mucha predictibilidad. Ya sé lo que tengo que hacer, ya sé el principio, ya sé el final. No hay ansiedad dentro del proceso, evidentemente, si todo queda bien. Y en ese sentido, evidentemente, es algo bueno. así es. Y entonces, ¿qué sucede? Ok, ya emplearon a esta persona, está trabajando. ¿Cuál va a ser entonces el rol de ese patrono, al igual que las personas que trabajan a su alrededor? Porque a lo mejor va a tener un supervisor que tiene que tener conocimiento o compañeros de trabajo que tienen que trabajar mano a mano con él. ¿Qué persona, o sea, qué deben de conocer estas personas? Pues todas las compañías tienen recursos de desarrollo profesional y no tienes que llegar a decir fulano o Juan tiene autismo, por eso vamos a tomar este taller. No, la realidad es que todos tienen que tomar este tipo de formación para tener empatía, para quizás evitar ciertas situaciones que se pueden presentar, darles anticipación a todo el mundo. Y una vez está inmerso dentro de ese ambiente laboral, es apoyar y que todos sus compañeros lo apoyen o la apoyen a seguir desarrollándose y crecer dentro de la misma empresa, porque estamos viendo que si ya estás inmerso en lo que es esta experiencia laboral, tenemos que retenerte si tienes esas fortalezas. Es lo mismo que ocurre con cualquier tipo de empleado. Si eres bueno, tenemos que retenerte y tenemos que crear todo un andamiaje y todo un ambiente que propicie tu desarrollo. No, las personas con autismo pueden seguir escalando posiciones dentro de una misma compañía, seguir desarrollándose, pero es bien importante desarrollar esa empatía en el ambiente laboral para atender las necesidades que posiblemente uno de los compañeros tiene, porque parto de la premisa de que nadie sabe, nadie conoce quién posiblemente tenga autismo. Evidentemente, va a haber unos indicadores, pero no nos vamos a referir a esta persona como el autista, sino como una persona con autismo que tiene los mismos derechos de accesibilidad, tiene derechos a tener acomodos y tener una vida social y una vida laboral y reducir todas esas desigualdades y tener justicia social siempre. Es bien, bien No, claro, importante. por eso te hice la pregunta, porque ahora no es cuestión de poner un cartelón bien grande o No, un anuncio en el escritorio de esa persona. Esta persona tiene autismo, tenga cuidado. Óigame, no, o sea, es un no. ser humano como usted y como yo, que tiene sus fortalezas y debilidades como usted y como yo, y que hay que saber, como todo ser humano, dónde ubicarlo. Eh, Exactamente. por eso es que lo decimos. De hecho, me estabas comentando también fuera de cámara que hay programas, hay compañías que tienen Sí, programas específicamente para las personas con autismo. ¿Qué me puedes hablar así de es. eso? Mira, es bien interesante cómo se ha creado toda una información, toda una red de información para conocer lo que es una persona con autismo y qué tiene que proveer y ofrecer para las compañías. Hay un programa que se llama Microsoft Hiring Program, donde estas personas, estos candidatos, van a Microsoft y pasan por un proceso de entrevista, pero es un poquito más activo. Los ven en acción. Y es un poco lo que te mencionaba. No nos fijemos tanto quizás en ese proceso de entrevista, sino vamos a verlo en acción, vamos a ver cómo trabaja y así podemos evidenciar cómo o qué habilidades tiene y qué tiene que aportar. En el caso de Ford Inclusion Works, trabaja precisamente un programa para adquirir personas con autismo y como te mencionaba, el detalle del detalle, precisamente para la evaluación y verificación de muchos de sus automóviles o mecanismos y herramientas. Y es bien interesante cómo compañías se han volcado y se han inclinado a esta accesibilidad. En el caso de Walgreens, tiene un programa que se llama Ready, donde es una especie como de academia
que los va instruyendo y los va preparando y los va evaluando. Y a partir de esta evaluación es entonces que se recomienda que sea parte de Walgreens, de estas farmacias, ¿no? Asimismo, Publix, el supermercado, tiene un enlace con una organización, ahora no recuerdo bien el nombre, donde se transiciona de esta organización educativa a Publix. Y es algo fantástico porque este modelo es el que debería adoptar todas nuestras organizaciones educativas que responden a la diversidad funcional. Si tú haces un estudio de las localidades que emplean personas por ejemplo, en Puerto Rico, pues tú puedes hacer un perfil de las destrezas que necesita esta persona que tiene el potencial con autismo y transicionarla no solamente a la vida adulta y al empleo, sino específicamente a esa localidad. Y es formidable porque nosotros como especialistas, como maestros, reconocemos, estamos todos los días con este estudiante, vemos su capacidad, vemos su potencial, su fortaleza, su interés, y yo puedo poco a poco ir ubicándolo en un perfil de trabajo, identifico una localidad y lo voy preparando, lo voy entrenando, número 1 para ese proceso de entrevista y número 2 precisamente para la posición a la cual se acomoda, ¿no? A sus capacidades. Por eso es bien, De bien hecho, importante. me encanta. Por casualidad mencionaste la compañía Ford como que tiene... Ford, sí, ¿Perdón? sí, Ford. O sea, que a lo mejor en el carro que usted o yo nos estemos montando, seleccionó una persona con autismo. O Sí, sea, es muy posiblemente. es que todos tenemos unas capacidades, que lo importante es educarnos y conocer cuáles son nuestras capacidades o las capacidades de nuestros hijos y no encajonarlos a lo mejor en una cajita y ahí se quedó porque mi hijo es un hijo especial. Sí, su hijo especial. Busque cuál es la especialidad de ese hijo, porque en el mañana a lo mejor usted va a depender de él porque está trabajando. Así es. Eh, Claro está, todo lo importante es que todo lo que usted comience vaya al lugar correcto. Y si a lo mejor usted empezó, entendía que ese era el programa conveniente para su hijo o su hija y entiende que no lo es, mire, sáquelo, porque muy probablemente le puede estar haciendo un daño, que a lo mejor después ese daño es irreversible. Así es, así mismo es. Por eso es bien, bien importante conocerlo, conocerlo o conocerla, trabajar en equipo y siempre trabajar a partir de los intereses, las fortalezas y esas capacidades. No centrarnos tanto en los retos que tiene, porque si nos concentramos demasiado en los retos, entonces ¿cómo evolucionamos esas capacidades y ese potencial que tiene para aportar? Porque muchos de ellos, yo diría que todos tienen que aportar. Todos tenemos que aportar a nuestras comunidades, a nuestras familias, a nuestra persona. Y por eso es bien, bien, bien sumamente importante saber quién es esa persona. Y de hecho, si usted tiene un hijo, un compañero de trabajo, un familiar o algo, mire, investigue estas compañías que el profesor Brian Rivera nos indicó aquí, estos programas que tienen, porque ellos son seres humanos como usted y como yo, que no es para, uno no nace para sentarse en un sofá y nada más que ver televisión, o sea, es cuestión de uno Así es. desarrollarse. Y no solo eso, a lo mejor, mira, a lo mejor no quiere trabajar, a lo mejor pueden poner una empresa como usted y como yo y tener su propio negocio, ser su propio dueño. Oye, y esa empresa va a estar espectacular porque va a haber puntualidad, va a haber un orden, va a estar en detalle, todo va a estar organizado. Así que cuéntame un poquito, profesor Rivera, en cuanto a una persona con autismo que desee comenzar un negocio. Óigame, porque un negocio estamos hablando de palabras serias y una persona con autismo también lo puede hacer, pero de la misma manera que usted y yo nos tenemos que educar para abrir un negocio y que sea exitoso, de esa misma manera usted también se tiene que preparar. Así que cuéntanos un poquito sobre ese empresarismo con las personas de autismo.
Así es, mucho nos concentramos en la persona con autismo que sea de alto funcionamiento porque lo vamos a transicionar a un negocio o a una localidad preexistente, a un empleo preexistente. Pero entonces, ¿qué sucede con los que no podemos quizás acompañarlos hacia ese fin o hacia esa finalidad? Entonces ahí es que entra el empresarismo. ¿Por qué? Yo necesito tener o aspirar a tener un jefe si yo puedo ser mi propio jefe y puedo llevar a cabo una idea de negocio que puede traer en beneficio, ¿no? Económico, desarrollo económico, no solo a mi persona, a mi familia, a mi comunidad y a mi país. Entonces, en ese sentido, yo estoy en un proyecto que se llama actualmente Eco Cookies, donde mis estudiantes, por su nivel de funcionamiento, es muy posible que no tengan acceso a un empleo, a una entrevista en una localidad preexistente. Pues entonces, ¿por qué yo no desarrollo una idea de negocio con ellos y los voy dando destrezas y los voy capacitando para que ideen su propio negocio? Y un poco es responder a eso. También vemos, por otro lado, que uno de los dos, mamá o papá, tiene que dejar de trabajar para entonces velar 24 horas al día, 7 días a la semana por su hijo o hija, y evidentemente se afecta el desarrollo económico de la familia. Y es sobre eso, es empoderar a las familias para crear a través del empresarismo un concepto de negocio y acompañarlos a exponer esta idea de negocio que sea escalable, que sea replicable, y encuentro sumamente importante en términos de gobierno, de crear alianzas, de crear y dirigir fondos para este tipo de proyectos, precisamente para empoderar a estas familias a aportar, porque sí tienen que aportar, pero tenemos que cambiar el mecanismo de cómo hacemos que se inserten en el mundo laboral, que se inserten en el desarrollo económico de su país. Y es algo sumamente importante que debemos velar, no solamente los gobiernos, sino las empresas que puedan adoptar quizás organizaciones, que puedan adoptar programas dentro de los sistemas educativos, ya sea en Puerto Rico o en Estados Unidos, precisamente por esto, para acompañar y que haya desarrollo económico y se valide el hecho de que pueda todo tipo de persona con algún tipo de diversidad aportar. No, claro, y cuando el gobierno y las empresas invierten en esto, óigame, evitamos tener un mantén, porque créeme que un padre se desvive por sus hijos, le quiere dar lo mejor, pero a veces para eso tiene que desligarse de su trabajo. ¿Y quién lo va a mantener? Así que yo sé, tú me estabas comentando fuera de cámara, en Puerto Rico hay un maestro por cada 10 estudiantes con autismo. Así que si estos maestros no son bien pagos, los maestros no van, o sea, esa clase, ese maestro especial no va a existir. Entonces, ¿qué va a pasar con esta población? Así que yo le invito a los gobiernos que estudien esta necesidad que haya en cada estado, en cada país. Y a las empresas también los invito a que busquen estos programas. El programa como Eco Cookies, que está desarrollando y muchos más que yo sé que el profesor Brian tiene en mente, pero que miren, a veces por falta de lo económico, estos excelentes programas se quedan en papel. Así que Así es. Dios no le ha dado a lo mejor la capacidad de ver o crear un programa para personas con autismo o con cualquier otra diversidad funcional, pero monetariamente usted tiene lo financiero, busque una entidad seria donde usted pueda invertir, porque usted está ayudando no solo a una población con diversidad funcional, sino también usted está ayudando y la economía del lugar donde usted vive. Y miren, así evitamos el mantengo. Y hay gente, bueno, que está gordita y colorada y están en mantengo, porque quieren, pero a veces estas personas por falta de recursos se ven limitados. Así que yo le insto a que si en el 2020 usted no lo tenía en su plan de trabajo y está sentándose a trabajar en el plan del 2021, usted dentro de ese plan de su negocio
incluya este dinero para que usted pueda asistir a otras poblaciones a que se desarrollen muchísimo más y se puedan incursionar más en el área del trabajo. ¿Algo que nos tengas que comentar, Brian, al respecto? No, básicamente que todas estas ideas, ¿verdad? El número uno, los maestros, desafortunadamente, no tenemos una paga ideal. Pero algo que tengo que puntualizar es que esto no necesariamente debe definir el servicio que nosotros damos como maestros y como parte de esa formación para nuestros estudiantes. Yo sueño con el día en que yo pueda crear un expo donde las personas con diversidad funcional muestren sus ideas de negocio, vaya todo este público típico a conocer qué tiene que aportar esta persona, no solo a su vida, a su hogar, a su alimentación, a sus bienes, a sus servicios, sino que tiene que aportar esta persona a sus comunidades y a sus países, porque tienen mucho que aportar. Y una de las frases que a mí me encanta, que en un momento me levanté y la desarrollé a partir de otra, es pensar la inclusión fuera de la caja. Nosotros pensamos fuera de la caja para transformar el mundo. ¿Y por qué no entonces pensamos la inclusión fuera de la caja para que estas personas tengan acceso a todo un mundo de oportunidades, a todo un mundo de aportaciones y tienen muchísimo, o sea, tenemos que cambiar ese discurso de discapacidad y transformarlo en la capacidad que tiene la persona y hablar de su capacidad, no de los retos que tiene quizás por un ambiente que no le da o no propicia su accesibilidad, sino su exclusión. Así que en ese sentido, algo que quiero puntualizar es eso, pensar esa inclusión fuera de la caja y tener siempre una idea a la mano y 1000 soluciones a cada reto que presentan. Y nunca rendirse, no se rinda, mi gente. Nunca rendirse. A lo mejor una puerta se cierra, recuerden que es porque otra grandísima se abra. A lo mejor en el lugar donde usted vive, donde reside, donde transita, a lo mejor no hay un programa diseñado para usted, porque usted no lo diseña. Adéntrese, busquen a nivel, como dice alguien que conocemos, Google, navegue en las redes sociales y busque qué está pasando a lo mejor en otro sitio. A lo mejor la idea que usted tiene puede revolucionar el mundo. A lo mejor la idea que tiene otra persona junto con su idea, miren, explosionan en el lugar donde usted está. En la unión está la fuerza. Los recursos los hay. Es cuestión de que a veces nos tenemos que levantar, tocar puertas y presentar de manera profesional lo que queremos realizar. Así que de verdad ha sido un verdadero placer, profesor Brian, tenerte aquí en el día de hoy, compartir todos tus conocimientos con nuestra audiencia de Haciendo Negocios, que es la primera, pero no va a ser la última que vamos a tener al profesor Brian aquí. Vamos a Muchas cocinar, gracias por la invitación. excelentes proyectos junto con nuestra doctora Mireli Zaponte, que está aquí con nosotros traduciendo. A ver si me... Te oímos. Ahora sí. Sí. A ver si de verdad que tremendo el tema, me encanta porque estoy tan conectada, ¿verdad? Con esta población y bien al punto, ¿verdad? El profesor Brian, me encanta la claridad con la que ha podido compartir el tema y promover más allá, ¿verdad? Especialmente en el área de los negocios, me encanta el concepto de nosotros realmente exponer sus habilidades y sus ideas que cuando nos abrimos a ellas hacemos así, wow. Sí. Así que bueno, a lo mejor usted pensaba que solamente íbamos a hablar, bueno, pues dele la buena educación y que consiga un trabajo. No es solamente conseguir un trabajo, porque usted no hace su propio negocio, porque usted no es su propio jefe. Claro, todo educándonos con las personas y los profesionales correctos que nos pueden asistir. ¿Que necesitamos a veces el gobierno? Sí, lo necesitamos, pero no todo se lo podemos dejar al gobierno.
Dios nos ha creado con unas capacidades que podemos nosotros ir al gobierno y enseñarle mucho más de lo que a lo mejor ellos tenían en mente. A veces la mejor persona que conoce la situación es el que la está viviendo. Así que es un verdadero placer tenerlos a ambos aquí en Haciendo Negocios y a nuestra audiencia de Haciendo Negocios. Nos vemos el lunes a las 11 de la mañana, donde profesionales, al igual que el profesor Brian y la doctora Mirelis Aponte, vienen aquí y nos educan y nos nutren de información valiosa que nos pone a nosotros a veces a pensar, a romper barreras, a crear proyectos nuevos y a conectarnos con seres humanos a niveles mundiales. Mira, aquí tenemos al profesor en Puerto Rico desde Naranjito, Puerto Rico, a la doctora Aponte desde la Florida, pero allá en West Palm Beach, y a esta servidora desde Orlando, pero todos con el mismo ánimo de educar y conectarnos con otros profesionales. Que tengan un fin de semana más que bendecido. Relájese, piense en muchos proyectos, pero relájese y disfrute su fin de semana. Profesor, si alguien se quiere comunicar con usted, ¿a qué correo electrónico se pueden conectar con usted? Sí, mira, mi correo electrónico es Bryan, BRYAN, .rivera4 @upr.edu. Mira eso. Él es gallito de la Universidad UPR. Así que nada, muchísimas gracias y que tengan un fin de semana bendecido. Buenas tardes. Buenas tardes.